Santiago 1 vamos a estar leyendo verso 19 hasta el 25, ¿sí? Santiago 1, 19 al 25 dice así de esta manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura es sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por este tiempo juntos aquí en este barrio. Gracias por las puertas que se han abierto para la predicación del Evangelio. Te deseamos, Padre, que tú seas honrado en esta tarde, que podamos preparar nuestros corazones para orar de la manera apropiada. Así que pedimos tu guía, tu dirección y la enseñanza en este momento, hablando más allá de lo que hemos de decir a través de tu palabra, indagando en los corazones. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Santiago es una carta muy práctica, solamente tiene capítulo 2, versículo 14 hasta el final de doctrina. Todo lo demás que hay en Santiago es práctica. La intención de Santiago, ya dijimos, que es poder escribir a estos hermanos que habían salido apresurados desde Jerusalén por causa de la persecución que se había levantado con motivo del martillo de Esteban. Hechos capítulo 7 es eso. Y capítulo 8 dice justamente eso: con motivo de la muerte de Esteban, se levantó una persecución contra los cristianos y bueno, salieron de Jerusalén los creyentes que estaban esparcidos por diferentes lugares. Rápido salieron a establecerse en nuevos lugares, a empezar desde cero, buscar trabajo, buscar hogar, todo eso, todo lo que significa esa situación, y además llegar a lugares donde en verdad ellos querían obviamente comenzar a vivir su vida cristiana y también encontraban oposición. Los lugares donde se congregaban en los creyentes al primer tiempo no era como nosotros, que ahora ya está definido, que uno va a un lugar donde está destinado justamente para que la iglesia se congregue. En los primeros años, por varios años, no había ningún lugar destinado para eso. Por eso dice que se congregaban en casas algunos. Y por eso es que también encontramos en el libro de los Hechos que los creyentes todavía seguían yendo al templo a hacer el servicio como se acostumbraba en la religión judía. Y cuando los que estaban afuera, que no tenían el templo, que estaban en Jerusalén, todavía seguían yendo a las sinagogas a adorar a Dios como solía hacerlo antes de haberse convertido, cuando practicaban el judaísmo, no los que eran creyentes judíos. Los que no, se reunían en casas. Pero la carta de Santiago, cuando esta carta fue escrita, todavía no hay creyentes gentiles. Todavía la puerta del Evangelio de los gentiles no se abrió. Y hasta ahora solo lo que hay son creyentes judíos nada más. Por eso esta carta es muy particular, porque se dice cosas que una solamente las entiende cuando está pensando que se escribe solo a judíos. Cuando vamos al capítulo 2 y vamos a leer: hermanos, si en una sinagoga entra un rico y entra un pobre, y no sé cómo en una sinagoga. Claro, porque en ese tiempo todavía se congregaban en sinagogas. Después, dentro de algunos años, falta un poquito más para que la puerta a los gentiles se abra y esto de ir a las sinagogas ya se dé por terminado y la iglesia ya empieza a tener lugares específicos donde se congrega, ¿sí? Bueno, eso tener en cuenta porque se trata de judíos, creyentes que están siendo perseguidos y están pasando un montón de penurias a causa de esto. Bueno, ¿qué le escribe Santiago en su carta? Bueno, muchachos, la verdad que siento lástima por ustedes, la verdad que la están pasando re mal, qué pena que me dan. Bueno, no escribe eso Santiago en la carta. No, de ninguna manera los estimula a la autoconmiseración. Eso es interesante, ¿no?
Santiago en su rol de pastor no está ayudando a estas personas a que caigan en la autocomiseración y decir, la verdad que qué desgraciados que somos, nos pasan todas a nosotros. No, Santiago los estimula a ellos que si son creyentes, en medio de las dificultades, deben actuar completamente diferente. Es como diciéndole, muchachos, aprovechen estas situaciones que están viviendo porque son únicas. Son situaciones para que la fe que está en ustedes, bueno, esto se haga manifiesto. Y por eso comienza la carta en capítulo 1, versículo 1 al 12, que ya lo vimos, a decirle que si en ustedes hay fe, entonces en las diversas pruebas que están pasando, van a pasarlas con gozo. Van a asumir una actitud de gozo y no de autocomiseración, sintiéndose pobrecitos, sino actitud de gozo, de decir, bueno, el Señor está trabajando con nosotros y está fortaleciendo nuestra fe. Vamos todavía entonces a aprovechar este momento para que nuestra fe madure en este tiempo difícil, ¿no? Eso hace el creyente. Y después de versículo 13 al 18, hay otra sección, y Santiago le escribe a esta gente diciéndole que aquellos que tienen fe verdadera, la fe verdadera no vive en el pecado. Y habla allí acerca de la tentación. Si una persona vive en el pecado es porque no tiene vida espiritual, está muerto espiritualmente. Dice que el pecado da a luz la muerte, da como evidencia que está en muerte espiritual. Eso es lo que está diciendo Santiago allí. Nosotros hemos renacido en verdad, y como hemos renacido del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, nosotros vivimos en santidad, porque en Dios no hay pecado, su vida está en nosotros. Nosotros, aunque tenemos el pecado dentro nuestro, nuestra vida no se identifica por el pecado, sino por aspirar a la santidad. Y ahora Santiago pasa a una nueva sección en la carta. Y él va a enseñarnos en versículo 19 al 25, que si en una persona hay fe verdadera, ¿sí? Es salvada, la persona ha sido salvada. Dice que la fe verdadera se va a hacer evidente porque la fe verdadera es sensible a la palabra de Dios. La fe verdadera es sensible, tiene sensibilidad a la palabra de Dios. Al decir que es sensible, estamos diciendo que no permanece indiferente, sino que responde apropiadamente a los estímulos que la palabra de Dios produce en un creyente cuando la está escuchando. O sea, no permanece en indiferencia cuando se abre la Escritura y se enseña, sino que el creyente reacciona y dice, wow, ¿qué está diciéndome? Bueno, hay una sensibilidad. La fe tiene una sensibilidad hacia la palabra que hace que el creyente se interese justamente por escuchar la palabra de Dios. Y eso va a enseñar aquí. Eso va a enseñar Santiago en esta sección, ¿no? Esa sensibilidad. Y hay una razón muy poderosa para que Santiago diga esto, ¿sí? En el texto, para afirmar esto, de que la fe verdadera es sensible a la palabra de Dios. Hay una razón muy poderosa que Santiago utiliza aquí. Noten cómo comienza el versículo 19. Comienza por esto, por esto. Y si nosotros estamos escuchando y empieza por acá la carta, no está todo lo demás, ¿qué es lo que preguntaríamos nosotros? ¿Qué es esto? ¿A qué es por esto? ¿Qué cosa te está refiriendo? Porque cuando dice por esto, ahí está, muy bien, gracias. Pero cuando dice por esto es un conector, es que está conectando con otra cosa lo que va a decir ahora. Lo que va a decir ahora es la consecuencia de otra cosa. Es por esto, o como consecuencia de esto que acabo de decir, ahora tiene que pasar esto. Entonces está conectado con lo anterior. ¿Y qué fue lo que dijo anteriormente? Bueno, noten el verso 18. Verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es interesante. Dice que según el verso 18, nosotros nacemos, somos salvados por una sola cosa, por la palabra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo nos hizo nacer Dios en esa nueva vida en Cristo? Por la palabra de Dios. Entonces, como nosotros nacemos de la palabra de Dios, lo que está diciendo Santiago es que nosotros debemos tener una respuesta diferente hacia la palabra de Dios, porque de ahí nacemos, de ahí viene nuestra vida, ¿sí? Nuestra salvación se produce por obra de la palabra de Dios. Es la semilla, la palabra de Dios, que contiene en sí misma la vida de Cristo. Es como cuando uno va a plantar una semilla de limón, de esa semilla, ¿sí? En esa semillita que está del limón, está toda la información para que una vez que está echada en tierra y haga su proceso de germinación, empiece a salir las raíces, el tallo, después salen las hojas, después se fortalece, se hace un tronco, salen las ramas, salen las hojas, hasta que sale finalmente el fruto. Todo eso, para que salga todo eso, toda esa información está en la semilla.
está en esa semilla. La palabra de Dios es la semilla que contiene la vida que Dios produce en nosotros en Cristo. Es la semilla, ahí está toda la genética del creyente en la palabra de Dios. Y por eso es que si Dios nos ha hecho nacer por su palabra, lo más natural es que los frutos que demos sean en relación a la palabra de Dios. El limonero da limones, el manzano da manzanas, la vid da uvas, y el que nace de la palabra de Dios va a dar frutos que se van a identificar en su actitud hacia la palabra de Dios. Esos son los frutos que se van a ver. ¿Cuál es su actitud? Por eso hablo de sensibilidad hacia la Escritura, ¿sí? Esa semilla es implantada por el Espíritu de Dios en el corazón y somos despertados de nuestra muerte espiritual cuando eso sucede, ¿no? Eso puede pasar, como estudiamos en Juan 3, en cualquier momento, en una predicación, en una charla cuando se abre la Escritura. De repente el Espíritu de Dios utiliza un texto, un conjunto de textos, una predicación, y la persona está allí, se despierta a la vida y dice, wow, esto nunca lo había escuchado, y nace la vida en Cristo. Y desde ese mismo momento siente algo que nunca antes había sentido por la Biblia, interés. Ahora quiero saber. Mi hermana Mónica venía contándonos en el coche de una persona allá en Carmelo que ahora pareciera ser como que se convirtió, estuvo en una conferencia, decía, y nos contaba que esa persona le dijo a mi hermana, ¿sabes que desde la conferencia algo pasó? No sabe qué. Dice que, ¿y qué fue la respuesta? Ahora está interesada en conocer más de la Biblia. Bueno, ese es el fruto, obviamente, de la semilla de la palabra de Dios. Crea un interés por la Escritura, ¿sí? La primer bocanada de vida espiritual vino por la palabra de Dios que nos despertó a la vida en Cristo. De ahí en más, vivimos por la palabra de Dios. La fe que nos salva nació de la palabra y se alimenta de la palabra de Dios. Por eso el creyente es impulsado por la misma fe a buscar la voz de Dios. Es su alimento, es su sostén, es la esencia de su vida y quiere Biblia y más Biblia. Eso le pasa a todos los que son salvos. Si no te pasa esto es porque todavía no has conocido a Cristo y necesitas a Cristo en tu vida. Si la Biblia te es indiferente, tú necesitas vida. Eso es lo que necesitas. No un predicador más dinámico, no un predicador más entretenido, no que la Biblia sea más... No, lo que tú necesitas es vida espiritual, porque eso es lo que hace que tú tengas interés en escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso el creyente es sensible, no permanece indiferente, reacciona apropiadamente ante las Escrituras. Bueno, ¿y cuál es esa reacción? Que identifica al creyente, porque tiene vida en su corazón, y identifica esa sensibilidad hacia la Escritura. Bueno, ¿cuál es la reacción frente a la palabra? Dos cosas nos dice Santiago. En primer lugar, hay una disposición a oír. Nota en verso 19, dice, por esto mis amados, o sea, por lo que acabamos de decir, que nacimos de la palabra de Dios, por eso, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Para oír qué? Sea pronto para oír cuando estamos en una charla, que no nos entreveremos, déjame hablar a mí. No, sea pronto para oír esa palabra que me dio la vida. Entonces sea tardo para hablar y pronto para oír esa palabra de Dios y tardo para airarse frente a las Escrituras. Eso es lo que está diciendo Santiago allí, ¿sí? Bueno, en lugar de permanecer indiferente, la fe hace que el creyente sea pronto, rápido es la idea de esa palabra, sí, pronto, ligero es en responder y en que se disponga a oír, ¿sí? Hace algo que antes era impensado para la persona, tomar tiempo para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, no nos interesaba la predicación. Es más, estábamos en una iglesia y decíamos, bueno, que termine ya la predica porque yo quiero charlar con la gente, acá yo vine por mis amigos. Pero cuando Cristo nos ha salvado, nos interesa. Y al principio, ¿sí? Cuando todo es nuevo, decimos, wow, qué cortita que se me hizo la predica. Después los creyentes, cuando pasa el tiempo, digo, bueno, ya le tomamos el tiempo al pastor. Igual nos interesa la Biblia, pero ya como que le tomamos el tiempo. Pero cuando somos nuevos, wow, se me hizo re cortita. Quería más, quería saber más. Es la nueva vida. Esa es la evidencia de la nueva vida, ¿sí? La fe despierta sed por oír la voz de Dios y es por eso que el creyente es pronto para oír. Además, se dispone a oír con una actitud dócil. ¿Ha notado lo que dice el texto allí? Dice,
verso 20, tardo, al final del verso 19, tardo para irarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es interesante eso que dice Santiago allí. Tardo para irarse. Recuerde que está hablando siempre de la actitud hacia la Escritura. Y si usted, ahí está, muy bien. Y si usted le ha pasado en algún momento, como me ha pasado a mí antes de conocer a Cristo, es que cuando estamos escuchando la palabra de Dios nos sentimos como que el predicador, como me conoce, parece que está hablando de mí. Y si no tenemos a Cristo, podemos o ser indiferentes o podemos nosotros enojarnos. No vengo más a este lugar. Acá me dicen, ¿qué tienen que decir? Y entonces como que nos queremos airar y nos queremos rebelar contra esa escritura. Bueno, cuando la vida de Cristo está en nosotros, ya no nos airamos. Aunque la escritura revele en realidad cosas de nosotros que están mal. Ya no nos enojamos, sino que nos humillamos ante la escritura, ¿sí? Así que hay una actitud dócil. Esa es la evidencia justamente de que hay vida dentro del corazón. Hay una disposición a oír, pero también una actitud de oír con un corazón dócil, ¿sí? Es tardo para hablar, es tardo para airarse ante la declaración de la verdad, porque la fe enternece su corazón y lo vuelve receptivo. Eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace la fe. Lo hace sensible a la voz de Dios. Y cuando se abre la Biblia, se vuelcan y se arrodillan en su corazón ante esa verdad. Una respuesta irascible, resistente ante la verdad, sería la evidencia de que allí no está justamente la justicia salvadora de Dios. Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que si una persona se aira ante la revelación de las Escrituras, es la evidencia de que todavía no ha sido salvado por la justicia de Cristo. Cuando ha sido salvado por la justicia de Dios, esa persona no se revela contra la Escritura, se humilla ante la Escritura y quiere obedecer. Entonces, una respuesta de ira ante la verdad de Dios es que todavía la persona no ha sido salvada. No ha sido salvada, ¿sí? Esta es una de las primeras evidencias de salvación, tal como lo vemos en María de Betania, que dejando sus quehaceres dio prioridad al tiempo de enseñanza y Cristo dijo, María ha escogido la buena parte. También lo vemos en Lidia, en Hechos capítulo 16, a la cual Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta a la predicación de la palabra de Dios. Noten que una evidencia de que Dios está obrando en un corazón no es que la persona hable en lenguas, sino es que la persona se dispone a prestar atención. Dice, era evidente que Dios había obrado en el corazón de Lidia porque se puso atenta a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y es interesante que vemos esto también en el rey Josías, aquel rey en el Antiguo Testamento, jovencito, que al escuchar la lectura de la ley de Dios su corazón se enterneció y se humilló con lágrimas. Interesante, ¿no? Así que la evidencia de una verdadera salvación no es hablar en lenguas, no es experimentar alguna sensación paranormal, no es tener alguna visión o no es tener una sanación, sino que la evidencia de la verdadera salvación es la quieta disposición para oír la voz de Dios. Bueno, me gusta a mí siempre, en este ejemplo, perdónenme la reiteración, pero me gusta el ejemplo de la conversión del endemoniado de Gadara, ¿no? Aquel hombre que andaba en los sepulcros, endemoniado, gritando cosas con incoherencias, actuando en forma violenta, porque dice que rompía las cadenas con lo que lo ataban, andaba semidesnudo de aquí para allá, y cuando se convirtió, que Cristo lo salvó, dice que la gente vino y se admiró de que estaba, primero, sentado, ya no andaba corriendo como un alocado animal, y estaba escuchando, hablando con Cristo, ya no estaba gritando incoherencias, y estaba vestido. Estaba en quietud, escuchando a Cristo, porque la conversación era obvia ahí. Cristo estaba adoctrinándolo, enseñándole, se dispuso a oír a Cristo. Y esa es la evidencia de salvación. En toda persona, esa es la evidencia de salvación, ¿sí? Así que bueno, la primera evidencia de sensibilidad a la Escritura es que hay una disposición dócil para escuchar. Y eso es evidencia de que nacimos de arriba. Y la segunda reacción que muestra esa sensibilidad hacia la palabra de Dios es esa disposición para obedecer. Y es lo que dice Santiago en versículo 22 al 25, que son tan conocidos, ¿no? Versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, él se considera a sí mismo, luego se va y se olvida cómo era. Bueno, utilizo
una analogía ahí Santiago para hacer entender a qué se está refiriendo, ¿no? Que la diferencia entre ser un oidor y un oidor hacedor. ¿Por qué dice esto Santiago? Porque en una congregación como esta o como en la Bayol puede haber personas que dicen, no, yo voy a escuchar la Biblia. Y yo cuando el pastor predica, yo la verdad que escucho, me gusta cómo predica. Pero puede ser que a esa persona le guste, pero cuando vuelve a casa sigue su vida como si no conociera a Cristo. Y entonces es como esta persona que dice acá, que considera en el espejo y dice, estoy despeinado. Pero se va a casa y no se peina, se va a la calle y no se peina. Entonces no le sirvió de nada. Esa es la idea acá, ¿no? De esto. Me gusta cómo enseña el pastor, pero va y no hace nada de lo que escuchó de la Escritura. Sigue viviendo como antes, como sin Cristo, ¿no? Como en realidad está sin Cristo, ¿no? Hay una disposición a obedecer de lo que dice Santiago aquí. No es solo oidor, sino que es oidor y hacedor. Las dos cosas deben ir juntas, ¿sí? La palabra de Dios, queridos hermanos, es confrontativa. O sea, cada vez que escuchamos la Biblia nos confronta con nuestra responsabilidad delante de Dios y nos desafía a obedecer. Y ante la confrontación, en lugar de reaccionar con ira, la fe nos impulsa a mirar atentamente. Cuando nosotros somos confrontados con la Escritura, el que tiene fe en su corazón, en lugar de airarse o de permanecer indiferente, ¿qué hace? Se acerca más. Noten lo que dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Ese versículo 25 comienza con un más. Es como decir, pero, en contraposición a aquel que ve, se ve en el espejo y no se peina, está despeinado pero no se peina, se va. Y cuando se ve en la Escritura, dice, sí, la verdad tiene razón la Biblia que yo soy un maleducado, pero sigue siendo maleducado. Bueno, en contraposición a eso, el que tiene fe, cuando escucha que la Escritura que lo confronta con su situación, lo que hace es, esto hace. Tengo la mesa justo acá. Es como que uno estuviera leyendo y de repente dice, no mintáis los unos a los otros. Y uno es mentiroso, ¿no? Y dice, pará. Y se acerca y se agacha y mira más atentamente. Esa es la idea de esa palabra, el que mira atentamente. Es una palabra conjugada que es como agacharse como para mirar más de cerca. Porque dice, esto me asombró. Esa es la idea. Diciendo, no, es como cuando las mujeres hacen esto más. Están mirándose en el espejo, maquillándose, y de repente uno ve que, lo ve mi esposa yo, pero uno ve que se acerca más, acá, y hace así, ¿no? Y mira acá, y porque más atenta, encontró algo que hay que corregir, eso es lo que pasa. Hacen eso mujeres, ¿verdad? Y se acerca más al espejo. El hombre no, el hombre ese no, ya está, y se hace así, ya está, ni se acerca ahí. Pero el asunto es que esta es la idea de esta palabra. Mira más atentamente. Es como cuando uno que tiene vida escuchó algo en el mensaje y dice, wow, y vuelve a casa y vuelve a abrir el pasaje y mira vos, no voy a pensar. Esa es la idea de esa palabra, mira más atentamente. ¿Qué le preocupa ahora? Ahora lo que preocupa es cómo hago esto en mi vida, cómo cambio esto en mi vida. Esa es la idea de esa palabra allí, mira más atentamente y dice que persevera en ella. O sea, no dice, ya está bueno, tiene razón. No, ahora persevera ¿en qué? ¿En qué persevera? En tratar de ver cómo pone eso por obra en su vida. Esa es la evidencia, esa es la sensibilidad que tiene el creyente. Responde y trata de cambiar conforme a lo que va aprendiendo en la Biblia, ¿no? Persevera en examinar a fin de hacer los cambios necesarios en su vida, ¿no? Hay una promesa acá que está clarísima, que es bienaventurado en lo que hace, ¿no? Es una promesa de la Escritura allí. Una promesa de bienaventuranza por obrar en conformidad a la palabra de Dios, ¿sí? Esta es la esencia de la vida de Cristo, queridos hermanos. Esta es la esencia de la vida de Cristo. La gente que no conoce a Dios dice, pero obedecer la Biblia, debe ser aburridísimo, debe ser malísimo. Pero para los que tenemos vida espiritual, obedecer a Dios es nuestra plenitud de gozo. Es nuestra plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la vida de Cristo dentro. Y Cristo se goza en hacer la voluntad de su Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, el placer de Cristo, el gozo de Cristo es, papá, tu voluntad es mi pleno gozo. Y es cuando la vida de Cristo se manifiesta en nosotros que al obedecer la Escritura nosotros nos alegramos y encontramos gozo. Por eso es que el fariseo
el que aparenta ser creyente pero no lo es, tratar de vivir la vida cristiana en la carne es toda una agonía. Es, wow, hay que cumplir, cumplir y cumplir. Acá no disfruta la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Y todo eso sufrimiento, la reunión, cantar, escuchar la prédica, tratar de vivir como me dicen que tengo que vivir, es un sufrimiento tremendo. Y la razón es, no tiene a Cristo. Cuando tiene a Cristo, todo eso que antes le aborrecía, ahora se vuelve su deleite. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo en él. El Cristo que se goza en obedecer la voluntad de su Padre. ¿Sí? Satanás le prometió a Eva en el huerto de Edén realización personal, ¿sí? Si desobedecía a Dios, y eso le trajo muerte. No gozo, sino muerte. El Hijo de Dios viene y dice, sométete a mi yugo, el de la voluntad de mi Padre, y hallarán descanso para vuestras almas. Interesante, ¿no? La fe hace que el creyente esté tan dispuesto para oír como también para obedecer la voz de Dios. Esa es la primera evidencia de que alguien ha sido salvado. Y Santiago dice, esto es una evidencia de fe, disposición a oír y disposición a obedecer. Es sensible a la palabra de Dios la fe. Por eso es que si tú tienes dudas de alguien que está cercano a ti, ¿será salvo? ¿No será salvo? Haz esto. Empieza a abrir la escritura delante de esa persona. Empieza a tratar de enseñarle y verás si permanece indiferente, si rechaza o si se aira, tú ya sabes que todavía no tiene a Cristo. Pero si se interesa por más, entonces tú puedes decir, quizá ahí hay vida espiritual en verdad, porque se interesa por conocer más de la Escritura. Amado Padre Celestial, nosotros oramos y damos gracias por la verdad que Santiago aprovechó a compartir con aquellos hermanos sufrientes para poder afirmarlos en la fe en medio de circunstancias difíciles, para tener seguridad y convicción de quiénes eran y cómo debían vivir. Por eso oramos, Padre, que tú hagas lo mismo en nuestros corazones, los afirmes en la verdad, para que cuando lleguen los momentos difíciles podamos permanecer firmes en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.